Hola niñas y niños exploradores del pasado. Qué bueno verlos hoy por aquí en esta primera sesión de la última semana de este taller de exploradores del pasado que hemos compartido durante gran parte de este verano 2021. Estoy muy contenta de que hayamos llegado hasta acá, sobre todo porque estas dos últimas cápsulas hablan de nuestro pasado directo, de los primeros habitantes de Concón, de las primeras comunidades que se establecieron aquí y de cómo fue su realidad cuando llegaron los incas y cuando llegaron los españoles. Así es que sin más, vamos avanzando a lo nuestro, explorar el pasado. Como siempre, les recuerdo que ustedes pueden enviarnos sus dudas, comentarios, sugerencias, las manualidades que han realizado, algunos dibujos en los que se hayan inspirado, todo eso compartiéndolo a través de redes sociales del Museo de Concón, principalmente el Instagram, Museo de Concón, usando el hashtag Exploradores del Pasado MSC. Le pueden pedir ayuda a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, a hermanos mayores, si que tienen permiso, y escribirnos usando entonces este hashtag. Vamos a hablar entonces hoy de los primeros habitantes de Concón. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo era el paisaje en el cual se establecieron? Les voy a invitar a mirar este mapa. Es un mapa que está tomado de la aplicación Google Earth. Son fotos satelitales que, si ustedes se fijan, se van como pegando una al lado de otra y nos muestra un poco el relieve de la zona donde nosotros estamos. Este hilo que comienza acá y baja y llega hasta allá, donde dice Concón, no es otro más que el río Aconcagua, que recorre de cordillera a mar todos estos territorios, marcando una suerte de camino, un eje donde estos primeros habitantes de la zona podían acceder a conseguir agua dulce, pero también que podían recorrer con cierta seguridad, con cierto espacio despejado entre zonas boscosas y zonas boscosas. Así que el río Aconcagua fue un punto importante para que estas comunidades tuvieran acceso al agua dulce, pero también como una suerte de camino para recorrer de costa a interior. Y el punto focal, diríamos, de este río en la zona de Concón, obviamente, es la desembocadura, donde se concentra, por una parte, el, la llegada del río con el agua dulce, el encuentro con el agua salada y por lo tanto con los recursos de agua salada y toda la zona del humedal que se encontraba en el entorno. Así es que era una zona de particular interés para quienes estaban buscando los mejores recursos para poder habitar en la zona. Si aquí nos acercamos un poquito más y me voy a correr para estar más cerca de la zona de la que me interesa hablar, pueden ver ustedes acá abajo que hay un punto que está marcado que es el Cerro Mauco. El Cerro Mauco era un hito geográfico muy importante para estas comunidades. Probablemente era un lugar que además tenía un interés simbólico o ritual, ¿cierto? El cerro más alto que se podía encontrar cerca de la desembocadura, que probablemente marcaba un límite entre distintos espacios, más hacia la zona de Quintero y dejando como encerrado ahí a Concón, y una referencia para todos quienes recorrían el río y recorrían de norte a sur este sector. Eso que ustedes ven en amarillo, que tienen nombres como Fundo Esmeralda, San Pedro, Estadio de Quillota, Familia Navarro, Tacita Era, son los nombres de los sitios arqueológicos que se han encontrado en la zona. Y si ustedes se fijan, no deja de ser interesante que gran parte de esos restos arqueológicos se encuentran en torno a la desembocadura del río, porque reunía las características de las que ya hablábamos: recursos de agua dulce, de agua salada, es una zona de lago donde habían animales que llegaban allí a pernoctar, también a beber agua y que por lo tanto podían ser cazados. Este sector que ustedes pueden ver acá es como un acercamiento hacia la zona de la desembocadura. Allí arribita, me voy a acercar un poquito más. Aquí, como ustedes pueden ver el río en un azul oscuro y una representación como en celeste. ¿Qué será esto? Bueno, les cuento que hace un par de años, casi unos 10 años, investigadores
es que se encontraban trabajando en refinería, estudiando unos sitios arqueológicos que se encontraban dentro de refinería, encontraron los restos de un aguilucho, que es un pájaro que vive en sectores lacustres, en sectores del lago. Analizando los restos de este aguilucho, más los sedimentos que se encontraban en ese sector, pudieron determinar que toda la zona plana de refinería correspondía a una laguna y que por lo tanto los primeros habitantes de Concón, que fueron sedentarios, que pusieron sus casas, sus aldeas allí, se establecieron en torno a un sector de laguna. Entonces ustedes ya pueden imaginarse el río viniendo desde el interior, ampliándose allí, formando una laguna que se podía conectar quizás con todo el humedal del sector de la isla y el acceso al mar para conseguir recursos de agua salada y para seguir transitando luego hacia el sector de las dunas. Y si ustedes se fijan, cuando se cruzó la información entre la existencia de esta antigua laguna y los sitios arqueológicos que se habían identificado, se dieron cuenta que efectivamente estos se encontraban bordeando este cuerpo de agua dulce, se encontraban en torno a la laguna. Yo los invito a realizar una interesante actividad. Si ustedes buscan en la web, van a encontrar distintos mapas de Concón. Por ejemplo, este que está hecho para otros fines, pero que vamos a utilizar como ejemplo. Pueden encontrar con los nombres de las calles, por ejemplo, y con algunos hitos importantes que les van a permitir a ustedes o a sus papás o mamás que los estén acompañando, como les digo yo siempre, hermanos mayores, tíos, abuelos, les va a permitir todos esos hitos encontrar el lugar donde ustedes viven en la comuna. Yo les invito a que ubiquen sus casas, de sus amigos, por ejemplo, o también del colegio donde ustedes estudian, y revisen con la ubicación de sitios arqueológicos que nosotros tenemos en el museo, si es que a lo mejor bajo sus casas o bajo su colegio o en las cercanías, en los alrededores de estos lugares, se han encontrado restos arqueológicos. Por ejemplo, acá hay un sitio importante en calle 13. Está el sitio acá de Familia Navarro, casi bajando a la entrada de refinería. Hay otros sitios arqueológicos que rodean el camino internacional. Uno, incluso arriba con Cagua 01, se encuentra en la misma rotonda. Así es que puede ser que ustedes o algún conocido tenga restos arqueológicos en su misma casa. Aquí es importante hacer una aclaración. Los sitios arqueológicos son propiedad del Estado y es responsabilidad del Estado y de todos nosotros protegerlos y dar las facilidades para estudiarlos también. Es por eso que todo eso está establecido por ley y es por eso que si ustedes encuentran restos arqueológicos, lo mejor que pueden hacer, el procedimiento que está definido por la ley, es que ustedes avisen al museo local. Así, especialistas pueden concurrir al lugar donde se ha producido el hallazgo y, en primer lugar, confirmar o desestimar que se trate de restos arqueológicos. A veces puede ser que hayan enterrado una mascota, por ejemplo, hace varias décadas y se encuentra su esqueleto y en realidad no sean restos arqueológicos, aunque sí pueden ser restos antiguos. Bueno, una vez que los profesionales del museo certifican si se trata de un sitio arqueológico o no, pueden trabajar en conjunto con las autoridades y con la comunidad, con la familia, para ver la mejor forma de rescatar esos restos o rescatar la información necesaria. Para el museo es muy importante la información que se puede recuperar respecto de la distribución de sitios arqueológicos en la comuna, para entender cosas como, por ejemplo, que ellos estaban estableciendo, estaban poniendo sus casas en torno a una laguna muy antigua que ya no podemos ver. Entonces, les dejo la invitación a trabajar con este mapa y descubrir cuán cerca de ustedes están los sitios arqueológicos que se encuentran en la comuna. Los voy a invitar ahora a ver estas imágenes de fotos antiguas de Concón, que ustedes pueden ver también en el museo. Más que nada para que se hagan una idea de cómo se veía la comuna antes que
se establecieran, se construyeran todas las casas que nosotros solemos ver. Ahí vemos, esta es una fotografía como de 1920, con unas poquitas casas, pero se ve el río bastante abundante, ¿cierto? Con mucha agua, el Cerro Mauco, estos lomajes que se podían encontrar bajando el cerro, y este sector nuevamente de la desembocadura del río, de humedal, donde llegaban aves, donde deben haber llegado algunos camélidos, que obviamente nosotros ya no vemos en la actualidad porque está muy poblada la comuna. Otra imagen de 1920, miren, incluso se ve un vehículo ahí, pero donde es notorio como el paisaje no había cambiado mucho desde la antigüedad, y también acá el sector de las dunas. Es una imagen que tiene menos de 100 años, vemos ahí que está el camino costero, eh, se celebró hace poco los 100 años del polvorazo que dio origen a este camino costero, pero se pueden ver las dunas claramente. Dunas donde también existían sitios arqueológicos, no en la parte superficial, en la arena suelta que ustedes pisan, pero sí por debajo. Pero esa fue una zona donde los primeros habitantes de Concón también llegaron posiblemente a recolectar, a cazar algunos guanacos y a moverse quizás a los roqueríos que se encontraban un poquito más abajo para mariscar. Los primeros habitantes de Concón empezarían a establecerse en esta comuna en la época postglacial, o sea, cuando después de la última glaciación, hace unos 14.000 años, más o menos el clima se hace un poco más estable. Ya habían entrado hombres y mujeres a este continente, ya habían empezado a repartirse, por así decirlo, de norte a sur en distintos espacios. Evidencia de ello las encontramos en los sitios, por ejemplo, de Monteverde o de Pilauco, de los que hablábamos en las sesiones anteriores. No hay evidencia de estos individuos, hombres, mujeres y niños, de esta época tan antigua en la zona de Concón, no se han encontrado todavía. Quizás también porque su presencia podría haber quedado bajo el agua debido a las distintas fluctuaciones del nivel del mar. Y quizás sus restos tendrían que ser estudiados con arqueología subacuática, si es que se encuentran bajo el agua. Los restos humanos más antiguos que se han encontrado en Concón datan de hace unos 5.000 años antes del presente, más o menos, dependiendo del método de datación. Y corresponden a los restos de una mujer, de la cual yo les hablé cuando partimos este taller. Una mujer de unos 40 o 45 años que fue enterrada en lo que hoy corresponde a Refinería. Y les voy a hablar un poquito más de ella después, porque estos grupos, estos primeros habitantes de Concón eran familias nómades, no tenían un domicilio fijo todavía, sino que se movían por el paisaje, buscando las zonas de mejor acceso a recursos. Y Concón, como ya hemos conversado, tenía acceso a agua dulce, a mar y a tierras muy, muy fértiles. Esta es, me voy a achicar aquí para explicarles mejor, esta es una línea de tiempo. Una línea de tiempo aquí se ve un poco pixelada, pero ustedes la pueden ver en vivo en el Museo de Concón. Y es importante que entendamos cómo se leen estas líneas de tiempo para las imágenes que vamos a ver más adelante. Hacia allá tenemos las fechas más antiguas, el pasado. En este caso, desde el 40.000 hasta el 10.000 antes del presente, el periodo paleoindio, donde el hombre convivía con la megafauna. Luego el periodo arcaico, un poquito más reciente, y aquí arriba el periodo agroalfarero, el gran periodo agroalfarero con las comunidades Bato, Yoyeo y Aconcagua. Y hacia allá vemos las fechas más recientes, las que se acercan más hasta el presente, como el periodo colonial, el periodo republicano y luego el día de hoy, avanzando esta línea de tiempo hacia el futuro, que todavía no hemos registrado en el museo, obviamente, porque nos concentramos en guardar testimonio del pasado. Vamos a ir revisando esta línea de tiempo por secciones, desde los primeros habitantes hasta la llegada de los españoles. Y aquí nos vemos entonces en el periodo
paleoindio y el periodo arcaico. El periodo paleoindio, entonces, aquí estamos hablando de los primeros habitantes del continente. Obviamente, Concón no se llamaba Concón, ¿cierto? Era otro tipo de territorio, probablemente el mar llegaba, tuvo fluctuaciones, en algún minuto llegó más hacia el interior de la costa y en algún más hacia el interior del mar, por así decirlo, y en otros momentos la línea de costa se corrió un poco más hacia el interior del valle. En ese momento no se han encontrado evidencias de estos grupos en la zona, pero sabemos que por referencias de otras regiones aledañas correspondían a familias que se asociaban para cazar megafauna. Acorralaban entonces a esta megafauna y luego se repartían la carne, el cuero, todos los recursos que pudieran sacar de estos animales. Y complementaban esa mega cacería con caza de animales más pequeños, también con recolección, con pesca en algunos casos. Pero eran grupos nómades que se movían quizás siguiendo animales, quizás explorando el territorio. Hacia el año 10.000 hasta el año 0 se habla del periodo arcaico. Es un periodo donde las comunidades no utilizaban cerámica. Y esa es la característica fundamental para los arqueólogos para distinguir entre el periodo arcaico y el periodo siguiente, o agroalfarero. En este periodo arcaico, las comunidades humanas ya eran seminómades. Quiere decir que probablemente no se movían aleatoriamente por el territorio explorándolo, sino más bien usaban circuitos. O sea, se establecían un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro lugar, siguiendo de esta forma o habitando espacios que ellos ya conocían. Cuando se acababan los recursos en un lugar o por los cambios de estaciones, el clima se hacía difícil, se movían a otro sector que ya conocían y donde quizás incluso a lo mejor ya tenían medio instaladas algunas casas. Seguimos hablando de familias, de bandas familiares que se movían en conjunto y que desarrollaban la caza, la recolección, la pesca, mariscaban y eran incipientes horticultores. O sea, desarrollaban una suerte de cultivos, pero incipiente y muy intuitiva. Ya no canalizaban el agua, quizás no se quedaban cuidando los cultivos, pero sí ya estaban observando qué pasaba si tiraban, por ejemplo, una semilla al piso y entender cómo se iban desarrollando estas plantas. Aquí abajo ustedes pueden ver una punta de proyectil típica de este periodo arcaico. Eran puntas gruesas con este pedúnculo que servía para cazar animales grandes. También en este periodo se utilizaban las piedras horadadas, que se pueden ver ahí abajo, que se utilizaban como peso, podían ser también herramientas para golpear, para tirar, también para hacer hoyos en la tierra, para, por ejemplo, llevar en bastones. Las piedras tacitas, que eran como unos morteros grupales, que ustedes pueden ver en la imagen al lado de la punta de proyectil ahí abajo, también son típicas de este periodo. Y una característica muy particular de las herramientas del periodo arcaico es que eran multifuncionales. O sea, podían servir de martillo y tener otro lado que sirviera para cortar, para raspar, para raer. Como eran seminómades, trataban de hacer todas sus herramientas multifuncionales para poder llevarlas, para poder llevar una herramienta y que desarrollara varias tareas, y eso significaba menos peso en sus cargas. Estos grupos familiares nómades o seminómades que ya estaban comenzando a establecerse en la zona, entonces seguían estos circuitos, como yo les decía, y muy probablemente esta mujer que fue excavada en el sector de refinería fue parte de uno de estos grupos y murió en este lugar. Como ellos todavía no tenían un domicilio establecido, sino que se movían de un sector a otro, muy posiblemente esta mujer al morir fue enterrada en el lugar que ellos estaban habitando y fue dejada allí, porque obviamente no podían cargar su cuerpo hasta otro lugar. Lo interesante es que luego de su muerte y su inhumación, su entierro, ese lugar siguió siendo usado como cementerio por las poblaciones que vinieron durante milenios, hasta que se estableció allí refinería.
Para estas comunidades nómades o seminómades, los individuos que tenían un desplazamiento reducido, como los niños, los ancianos y los enfermos, deben haber sido un desafío y deben haber, quizás en honor a ellos, haber establecido más estos circuitos y una permanencia mayor en los distintos espacios que recorrían. Las casas de estos individuos eran de fácil construcción y fácil desarme. Palos, cueros, ramas en algunos casos, en torno a las cuales se desarrollaban distintas actividades productivas, como la preparación del cuero, la limpieza de la recolección o de la casa, y además se establecían distintas fogatas que servían para limpiar alimentos o herramientas, para cocinar posiblemente, para mantenerse calientes, ¿cierto? Para abrigarse y obviamente para conversar de la vida cotidiana. Si avanzamos ahora un poco, tenemos desde el año 40.000 antes del presente hasta el año 0, vemos que hay una tendencia entre estas familias, estos grupos familiares que de ser absolutamente nómades, de estar explorando el paisaje, se acercan a una vida seminómade porque ya conocen en su entorno qué hay en su entorno, y nos encontramos ahora en el periodo agroalfarero temprano. En este periodo agroalfarero temprano, que va entre el año 0 y el año 950, más o menos, pues, y puede ser un poquito antes y un poquito después, vemos que en la zona de Concón se establece la cultura Bato y un poquito hacia el interior, con una tendencia más hacia los valles interiores, el complejo cultural o la cultura Yoyeo. Estos nombres son nombres que se les dan desde la arqueología, según los sitios arqueológicos en donde se han encontrado evidencias que permiten plantear la existencia de estos grupos como distintos a otras comunidades que se encontraban alrededor. No son los nombres con los que ellos se hayan reconocido, son los nombres que les damos desde la arqueología. Entonces, Bato tenía un énfasis más costero, Yoyeo más orientados hacia el interior, y Yoyeo son un poquito posteriores en tiempo que los Bato. La cultura Batu correspondió entonces a una vida muy similar a lo que veíamos en el arcaico, solo que ellos eran mucho más sedentarios. Se establecieron en torno a la laguna que yo ya les mostraba en un mapa anterior, en torno, podríamos decir, como al sector de refinería, de la desembocadura de la Aconcagua, del Camino Internacional, en torno a todo ese sector, también hacia las dunas. Grupos familiares de familias extendidas, eso quiere decir que de una familia, los hijos e hijas que se casaban y formaban sus propias familias habitaban en las cercanías. Y así se iban formando como pequeñas aldeas, pero que estaban todos vinculados por lazos familiares. Estos individuos de la cultura Bato fueron cazadores, recolectores, pescadores, mariscadores, buceadores, y además fueron los primeros fabricantes de cerámica y los primeros en hacer huertos familiares en la zona. Ya en el momento en que hicieron estos huertos familiares necesitaron quedarse en el lugar definitivamente a cuidar a sus cultivos y a cuidar también a estos grupos que yo les comentaba que a los que se les hacía difícil estos desplazamientos, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a mujeres embarazadas también, por ejemplo. Todos esos fueron factores que les llevaron a quedarse y a poner sus casas ya de forma definitiva en este lugar que era Concón, que ofrecía además muchos recursos. Lo que ustedes ven aquí en la imagen es una quincha, un barro que tiene estas marcas de las ramitas que ellos utilizaban para hacer las paredes de sus casas. Y así sabemos, como veíamos en la imagen anterior, que sus casas tenían este piso y paredes de quincha, y además lo complementaban con ramas y con cueros. Cuando ya establecieron sus casas definitivamente, probablemente usaron mucha más quincha que en un principio, donde posiblemente solo ponían en el piso algo de barro que luego endurecían con fuego y ahí clavaban unas estacas y ponían cueros.
Ya estamos hablando ahora de casas más permanentes, donde existía definitivamente un fogón en el interior para mantenerlos calentitos y en torno al cual se reunían entonces para conversar también. Lo interesante de los Bato es que ellos vivieron un poquito más de un milenio con un excelente conocimiento del entorno, de los puntos clave, el Mauco, los humedales, el río, hacia dónde se dirigía el río, hacia el interior del valle, cuáles eran los animales que se encontraban en los alrededores, qué podían cultivar, qué no, qué se daba fácil, qué era difícil a lo mejor que creciera, cuánto se demoraban las plantas, cuáles eran plantas medicinales y cuáles no. Todo eso ellos lo manejaron a la perfección y eso les permitió tener una vida tranquila y con pocas fluctuaciones. Desde el punto de vista arqueológico, su modo de vida, su modo de habitar el espacio no cambió mucho tiempo y probablemente no hubiese cambiado tanto si no hubiesen llegado los diaguitas primero y luego los incas y luego los españoles a implantar o a promover nuevas ideas en este sector. Ellos desarrollaban una cerámica que reflejaba su entorno. Por ejemplo, moldeados de animales, como este que ustedes pueden ver en el museo. No sabemos qué animal es. Hay una competencia ahí por descubrir cuál. Los Bato solían enterrar a sus muertos flectados, como si estuvieran durmiendo. Posiblemente también utilizan pigmentos para pintar su cuerpo y ponían distintas conchas en distintos sectores del cuerpo. No sabemos bien cuál era su significado, pero sabemos que sí tenían un significado ritual. Además, señalizaban el cuerpo con piedras, formando ya incipientes cementerios. Y hacían vasijas específicamente para el momento de la muerte, pero no se las ponían enteras a sus muertos, sino que ponían solo fragmentos. Esa es una característica muy típica de los enterratorios Bato. Solo fragmentos de cerámica que hacían específicamente para el momento de la muerte. Los Bato además se distinguían porque usaban este tembetá. Aquí abajo ustedes pueden ver distintas imágenes de cráneos que se han encontrado en cementerios Bato con este tembetá in situ, y ahí arriba una representación de una persona actual que usa tembetá como decoración. Es como un piercing, pero labial, que aparecía por aquí. Lo utilizaban hombres, mujeres y niños, de cerámica, de piedra, y lo utilizaban durante toda su vida, aunque algunos no eran enterrados con su tembetá. Probablemente era un símbolo de identidad Bato, pero no sabemos bien qué separaba, qué grupo separaba, los que usaban tembetá, quiénes eran versus quienes no usaban tembetá. Y aquí ustedes pueden ver algunas imágenes de enterratorios Bato. Aquí, un niño de unos 7 años, niño o niña, porque cuando son muy pequeños no se puede distinguir su sexo. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo está flectado, como agarrándose las rodillas. Y acá un hombre de unos 50, 55 años al momento de morir, acá arriba, también flectado en una posición un poco más relajada, con su típica señalización de piedras. Y acá abajo, fíjense, aquí una miembro de la PDI está mostrando huesos que se encontraron en la casa de una familia Navarro, que dio todas las facilidades para que se pudieran desenterrar los restos que se encontraron en el patio de su casa y se encontraran enterratorios como este o este de arriba, dándonos un importante conocimiento sobre cómo vivieron y cómo murieron y en qué creían los Bato. Sin duda, ellos creían en la vida después de la muerte. Por eso hacían estos cementerios que tenían que ser señalizados. Era su forma, como ellos se representaron en la muerte, era su forma de ser recordados. Y creían también muy firmemente en los elementos, en el fuego, en el aire, en el agua y en cómo podían traer su vida cotidiana a sus tumbas. Así es que se enterraban con las herramientas que ellos utilizaron en su vida cotidiana. Aquí, abajito, ustedes pueden ver los restos de una niña de unos 15 años de edad al morir, que está enterrada en posición flectada, acostadita sobre su costado derecho. Acá vemos su cráneo, sus brazos, sus costillas, su espalda,
su cadera y sus piernas. Si avanzamos un poco, entonces vemos una presencia muy esporádica de individuos yoyeo. La cultura yoyeo que habitó, como les decía yo antes, más hacia los valles interiores, aparentemente solo algunos individuos se desplazaron hacia la costa, sobre todo un poquito más al norte, en la ribera norte de la Aconcagua. Aparentemente tenían su presencia. Ellos enterraban de una forma muy similar a los patos, también con el cuerpo flectado, pero ponían vasijas completas. Tenían un modo de vida, como les decía, muy similar, pero ellos tenían una horticultura mucho más intensa. Ellos prácticamente basaban su dieta en la horticultura familiar que realizaban. No así los patos, que complementaban mucho más ese modo de alimentación con los recursos que podían conseguir de la costa, obviamente, que están ahí al ladito. Así es que Batu y Yoyeo fueron comunidades que se vieron cotidianamente, que tenían una convivencia pacífica, amigable y que probablemente intercambiaban conocimientos y ocupaban espacios cercanos pero sin traslaparse. Aquí vemos un enterratorio yoyeo de la zona de Quillota, del sitio arqueológico Los Pálmitos. Y ustedes pueden ver en el Museo de Concón, voy a achicar aquí un poquito la cámara, un enterratorio propio de la cultura yoyeo que fue rescatado en el sector de Puchuncaví por profesionales del museo y que por lo tanto se encuentra en el museo expuesto con mucho cuidado. Sus restos han sido cuidados, han sido investigados y trabajados por miembros del equipo del museo, también por el taller infantil, y ustedes pueden ver allí las vasijas típicas de los yoyeo que se depositaban a los muertos. La señora de los maitenes, la llamamos, tiene fragmentos de cerámica, restos de concha, como lo hacían también los batos, pero estas vasijas completas, preparadas también específicamente para el momento de la muerte. Este tipo de vasijas, me voy a correr por aquí, estas ollitas de tonos café fueron muy típicas de todo este periodo, de los primeros que empezaron a trabajar con cerámica. Vemos vasijas muy parecidas en lo bato y lo yoyeo y luego también en lo aconcagua. Los yoyeo también hacían estas vasijas de doble gollete, algunos con gollete en forma de regadera, y la decoración típica era esta, tonos oscuros. Estos tonos claros, anaranjados, los vemos en una época posterior. Y si ustedes se fijan, acá en anaranjado están representados los sitios arqueológicos Batu, y acá en rojito los sitios arqueológicos Yoyeo. Algunos en la costa, pero una gran cantidad hacia el interior. Acá está representado un sector más de la región metropolitana, pero la distribución que nosotros vemos en el curso del río Aconcagua es muy similar. Los yoyeos se establecen más bien hacia el curso medio del río Aconcagua. Su preferencia eran los valles interiores. Ellos eran más de valle, mientras los batus eran más de costa. Y como les decía yo, los batos hacia la costa y los yoyeos hacia el interior desarrollaron un modo de vida que se extendió durante muchos años, ¿cierto? Muy bien adaptado, esa era la palabra que iba a usar. Y todo hubiese seguido muy similar, les decía yo, si no hubiesen llegado distintos pueblos a traer nuevos conocimientos, distintos tipos de organización, pero también hubo un elemento muy importante que es el cambio climático. Hacia el año 800 hay un cambio climático importante que se registra en la zona y que exigió tanto a los individuos bato como a los yoyeos nuevas estrategias de supervivencia. ¿Qué habrá pasado en ese entonces? Las fluctuaciones del clima a nivel global son procesos cíclicos y normales del planeta. Lo veíamos ya en las fluctuaciones de las glaciaciones, por ejemplo. Producen los periodos glaciares, interglaciares, los óptimos climáticos. Pero la explotación indiscriminada de recursos naturales
el uso de combustibles fósiles, la sobrepoblación, la mala distribución también de esta población y la contaminación pueden agravar y acelerar estos procesos. Los Bado y los Yoyeo vivían muy en equilibrio con su entorno, por lo cual lo que está mencionado abajo, ¿cierto? No debe haber agravado el cambio climático al que ellos se enfrentaron, pero sí posiblemente vieron situaciones de sequía, como la que vemos representada en las imágenes. Solo en un par de años empezaron a cambiar los recursos que ellos encontraban en su entorno y debieron tomar entonces medidas drásticas respecto de qué hacer para poder mantener a sus comunidades cada vez más crecientes en número. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hicieron estas comunidades? Eso lo vamos a conversar en la próxima sesión. Nos vemos entonces en una nueva sesión del taller de exploradores del pasado del Museo de Concord, en la última, donde vamos a hablar cómo termina, por así decirlo, la historia de estas comunidades y cómo queda en ellas la semilla de futuro que vemos hoy día en ustedes, los conconinos del presente y del futuro. Nos vemos.